En materia de riego, unas buenas prácticas que supondrán lograr la eficacia hídrica del agua aportada y reducir de esta manera las pérdidas que se producen en su aplicación, destacan sobre todo las siguientes: mantener la red de riego en un adecuado estado de mantenimiento, evitar la pérdida de agua por roturas en las instalaciones, como puede ser el cabezal, los goteros, los elementos de unión, sustitución de los canales de barro o de otros elementos que impiden una eficacia hídrica y la instalación de elementos de control que facilitan la eficacia hídrica de nuestras instalaciones. La poda. La generación de residuos vegetales supone la proliferación de determinadas plagas o enfermedades y además su acumulación cerca de espacios naturales. Por tanto, puede contribuir a incendios. Entre las medidas de buenas prácticas están las siguientes: evitar el acopio del resto de vegetales alrededor de las parcelas, ya que son foco de plagas denominadas de sequía, como los barrenillos. Eliminar los restos de poda, preferentemente mediante su triturado y posterior incorporación al suelo, con lo que se incrementará los niveles de materia orgánica y se mejora la estructura de nuestro suelo. También evitar, en la manera de lo posible, la quema de los restos vegetales y, en caso de ser necesario, se realizará siguiendo las indicaciones establecidas por las autoridades medioambientales. En caso de plantaciones colindantes con terrenos forestales, es necesario dejar una franja sin cubierta vegetal, es decir, un perímetro de protección, para evitar el riesgo de incendios. En fertilización, el principal objeto será el de ajustar la dosis de elementos fertilizantes en el suelo, con lo que se reducirán los niveles de nitratos y otros elementos en suelos y aguas, por medio de las siguientes medidas. Ajustar la dosis de abonado a las necesidades de cultivo. Con esta práctica lograremos una mayor asimilación por las plantas y un menor lavado de sales hacia las capas profundas. Suprimir las fertilizaciones en las épocas de lluvias. No realizar fertilizaciones nitrogenadas en las épocas de sementera, es decir, antes de la siembra. Las aportaciones de nitrógeno se realizarán en cobertura y se ajustarán a los momentos de mayores necesidades de cultivo. Aportar el nitrógeno en forma orgánica, incorporándolo al suelo, ya que las pérdidas por lavado son menores. Y por último, en las zonas cercanas a los cursos de agua se evitará que se produzca una escorrentía superficial hacia los cauces, debiéndose dejar una franja de 2 a 10 metros sin abonar alrededor de estos. Defensa fitosanitaria. Todas las actuaciones que realicemos irán encaminadas a reducir el número de aplicaciones químicas y minimizar la contaminación sobre el medio natural. Esto se logra mediante el fomento de las técnicas de control biológico y biotecnológico. Asimismo, se tendrá en cuenta en maquinaria y medios de aplicación que en su elección se debe considerar la plaga a combatir y el cultivo sobre el cual se va a aplicar, al objeto de buscar una mayor eficacia y una menor contaminación del medio. Se mantendrá en un adecuado estado de conservación, evitando las pérdidas de caldo de aplicación, con especial incidencia en boquillas, filtros, elementos de unión. Periódicamente se procederá a la revisión de la misma por una empresa autorizada. Antes de la aplicación deberemos leer detenidamente la etiqueta. Solo emplear productos autorizados y registrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El producto fitosanitario elegido deberá estar autorizado en el cultivo, plaga a combatir y técnica de aplicación. Seleccionar aquellas sustancias activas de menor impacto ambiental. Evitar el uso repetitivo de una misma sustancia activa al objeto de evitar resistencias. Establecer medidas de protección a la hora de preparar el caldo de aplicación al objeto de evitar posibles derrames. Seleccionar la dosis de aplicación mínima que figura en la etiqueta. Calcular exactamente el volumen de caldo a aplicar al objeto de evitar excedentes del mismo. No realizar aplicaciones fitosanitarias sin un asesoramiento técnico que lo justifique o cuando las condiciones atmosféricas no son las adecuadas.
Y por último, dejar los envases utilizados a la hora de preparar la mezcla limpios y custodiados en un lugar adecuado. Durante la aplicación, solo mojar aquellas partes del vegetal donde se localiza la plaga a combatir. Evitar la acumulación excesiva de caldo que ocasione un vertido innecesario sobre el suelo, lo que llamamos chorreo, o la generación de derivas a la atmósfera por la elección de una maquinaria o técnica de aplicación inadecuada. Seguir fielmente las indicaciones que figuran en las etiquetas, las cuales son las únicas autorizadas. Dejar zonas sin tratar alrededor de los espacios naturales que sirven de hábitat tanto para la fauna útil como para otros seres vivos. Y consumir totalmente el caldo programado en la aplicación. Después de la aplicación, limpiar y revisar el equipo de aplicación, evitar el vertido al medio de los excedentes de caldo de tratamiento o de los líquidos generados en las operaciones de limpieza. Enjuagar enérgicamente los envases vacíos, inutilizarlos y guardarlos en un lugar seguro hasta su eliminación por un gestor autorizado. Está terminalmente prohibido su utilización de los envases de productos fitosanitarios para cualquier otra utilización. También estará prohibido la eliminación mediante incineración por el agricultor, enterrado o envío a un vertedero. Dentro de la recolección, las actuaciones programadas deben generar los mínimos impactos sobre el medio ambiente y respetar la salud del consumidor. Para ello deberemos de respetar los plazos de seguridad, no dejar las plantaciones abandonadas ya que supone un reservorio de plagas y enfermedades, continuar el mantenimiento de las plantaciones después del aprovechamiento comercial de los frutos, eliminar los restos vegetales y frutos afectados por plagas o enfermedades, ya que es un reservorio para plantaciones colindantes y supondrá un incremento de las aplicaciones fitosanitarias. Respetar en las operaciones de recolección los nidos de aves o de otros animales al objeto de no alterar la biodiversidad. Y por último, finalizada la plantación, retirar los restos de plásticos evitando la acumulación o acopio. Bajo ningún concepto se incorporarán al suelo. Protección y medidas especiales establecidas en la Directiva Marco del Agua, Directiva 2000/60/CE. El artículo 11 de esta directiva señala que debe establecerse un programa de medidas con el fin de alcanzar los objetivos medioambientales establecidos en su artículo 4. Asimismo, el artículo 42G del texto refundido de la Ley de Aguas señala que para alcanzar los objetivos de los planes, en especial los medioambientales, cada demarcación hidrográfica establecerá un programa de medidas en el que se tendrán en cuenta los estudios para determinar las características de la demarcación, las repercusiones de la actividad humana en sus aguas, el estudio económico del uso del agua, los criterios de racionalidad económica y sostenibilidad, los análisis coste-eficacia, los efectos de las distintas medidas sobre otros problemas medioambientales y sociales, aunque no afecten directamente a los ecosistemas acuáticos, de acuerdo con el proceso de evaluación ambiental estratégica del plan. El plan hidrológico incluirá un resumen de los programas de medidas adoptadas para alcanzar los objetivos previstos. Las medidas que componen el programa de medidas se clasifican atendiendo a su carácter en básicas y complementarias. En medida de protección, la Unión Europea establece un marco de protección para las aguas interiores superficiales, de las aguas subterráneas, de las aguas de transición y de las aguas costeras. La presente directiva marco tiene varios objetivos. Concretamente, la prevención y la reducción de la contaminación, la promoción del uso sostenible del agua, la protección del medio ambiente, la mejora de la situación de los ecosistemas acuáticos y la atenuación de los efectos de las inundaciones y de las sequías. Su objetivo último es alcanzar un buen estado ecológico y químico de todas las aguas comunitarias para el año 2015. ¿Cuáles son las medidas básicas que ha establecido?
Las medidas básicas son los requisitos mínimos que deben cumplirse en cada demarcación. Los principales grupos de medidas a aplicar son, entre otros, medidas para aplicar la legislación sobre protección del agua, medidas para aplicar el principio de recuperación de los costes del uso del agua, medidas para fomentar un uso eficiente y sostenible del agua, medidas de control sobre extracción y almacenamiento del agua, medidas de control sobre fuentes difusas y vertidos puntuales, prohibición de vertidos directos a aguas subterráneas, medidas respecto a sustancias peligrosas en aguas superficiales y otras medidas complementarias. Estas medidas complementarias son aquellas que en cada caso deben aplicarse con carácter adicional una vez aplicadas las medidas básicas para la consecución de los objetivos medioambientales o para alcanzar una protección adicional de las aguas. En el caso particular de las situaciones hidrológicas extremas, el plan recopilará las medidas más relevantes de prevención y mitigación de inundaciones y avenidas ya previstas por las autoridades competentes. Algunas de estas medidas son las infraestructuras básicas, perímetros de protección, la revisión de autorizaciones, proyectos de rehabilitación, entre otros. Procedimiento de análisis y definición del programa de medidas. En los comités de autoridades competentes se deberán coordinar los distintos planes de medidas, sean acciones específicas o instrumentos generales aplicables a todo el ámbito de la demarcación. Para su integración en el plan deberán coordinarse con los programas relativos a las aguas costeras y de transición. Si del análisis de los efectos de las medidas propuestas por las administraciones competentes se desprendiera que no se alcanzan los objetivos previstos, a través del Comité de Autoridades competentes se efectuarán las propuestas de medidas complementarias para alcanzarlos. La estimación de los efectos de las medidas sobre el estado de las masas de agua de la demarcación se realizará con carácter general, utilizando modelos de simulación de presiones e impactos basados en sistemas de información geográficos.